Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen su función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Hoy imité a Lutero y allí en la vidriera esta clavé las 95 tesis de Lutero que él clavó hace 499 años en la puerta de la Catedral de Wittenberg, que dio inicio a la Reforma religiosa, un movimiento que cambió la historia, cambió la geografía de Europa y cambió el mapa religioso de Europa hace 500 años. Nosotros todavía andábamos en taparrabos en esa época, pero allá en Europa surgió este movimiento que derivó en lo que ahora se llama las iglesias evangélicas o protestantes. Se debió precisamente a las 95 tesis que Lutero clavó. Años después, en 1529, lo llevaron a juicio y la iglesia oficial, la iglesia católica, le dio la oportunidad que se retractara, que dijera que estaba equivocado. Y él dijo, no puedo hablar en contra de lo que la Biblia dice, así que no tengo por qué retractarme. Y ahí empezó su movimiento, que probablemente terminó en algo que él no quería, que es la iglesia luterana. Las 95 tesis, ahí están escritas en la vidriera, eran puntos de reclamo, leyendo este texto que los muchachos leyeron, cuando habla del cuerpo de Cristo, la diversidad de dones y cómo somos un solo cuerpo. Bueno, eso se aplica a nosotros aquí. Pues bien, habiendo dicho eso, creo que las tesis, y les parecerá que voy a hablar mucho de Lutero. Ni siquiera yo era admirador de Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio. Más admiro a los mártires menonitas, anabautistas. Porque fíjense cómo son las cosas. Lutero acabó persiguiendo a los que no pensaban como él. Lo mismo que la Iglesia Católica hizo con él. Lutero lo hizo con otros cristianos. Y en los anabautistas y bautistas fuimos perseguidos por otras iglesias oficiales en varios países como Holanda, Alemania, y hay mártires de esa persecución. Hay un testimonio hermoso, por ejemplo, de cómo a todos los hombres los expulsaron o huyeron de una zona de Alemania y se refugiaron en Holanda, y las esposas quedaron con la casa por cárcel. Y como las casitas eran cerca, o sea, como algunas zonas aquí, dicen que las hermanas se consolaban unas con otras hablando por las ventanas porque no podían salir y manteniendo su fe en esos tiempos difíciles de persecución. Entonces, las 95 tesis eran un reclamo y protesta contra la enseñanza oficial y las prácticas de la Iglesia Católica, especialmente en Europa. Si a usted no le gusta la historia, no me extraña.
a mí no me gustaba. ¿Qué sentido tiene hablar del pasado, de lo que ya pasó? Así decía yo. Pero con los años he aprendido que quien ignora la historia no tiene oportunidad de consolidar su identidad. Aunque la historia puede ser imperfectamente escrita, pero refleja cosas que son parte de la identidad, lo que nos da identidad a nosotros. Por eso cito a Lutero yo aquí. Pero en esencia Lutero protestaba porque la Iglesia Católica se había apartado del camino de Jesús y reclamaba con las tesis lo que debía corregirse. Y al final estremeció a toda la estructura de la Iglesia Católica y había sido un monje agustino y acabaron expulsándolo con la excomunión ahí por 1529. Sin embargo, el movimiento continuó y finalmente derivó en lo que eran las iglesias evangélicas, así se llaman en Alemania, las iglesias luteranas, y en algunas partes de Dinamarca, Suecia y Noruega. En algunos casos hasta fue exagerado, porque de la noche a la mañana gente que era católica amaneció siendo luterana, porque los reyes decidieron por su propia cuenta decir, este país ahora es luterano y todos los del reino son luteranos. Así que ya imaginarán ustedes lo que significa, vaya, por poner un ejemplo malo, ¿verdad? Si al presidente de este país se le ocurriera hacerse metodista y declara, pues todos en este país son metodistas, querrámoslos no, somos metodistas. El vicio que eso puede traer es que obviamente no hay conversión, no hay convicción por decreto, y son las iglesias oficiales donde uno nace cristiano y lo bautizan niño porque nació en el seno de una familia cristiana. Nosotros por eso no bautizamos niños, bautizamos al adulto que ya tiene conciencia. No fue Lutero realmente el primero que empezó. Ya se sabe que había otros líderes de la iglesia misma católica, sacerdotes, que también buscaban cambiar prácticas viciosas. Por ejemplo, lo que más rebalsó la copa de la tolerancia fue la venta de indulgencias. Es decir, se estaba construyendo la catedral de San Juan de Letrán en Roma y no había dinero para terminar la construcción. Entonces algunos listos se inventaron, vamos a vender indulgencias. Y había comerciantes de indulgencias que se encargaban o eran autorizados por la iglesia para ir puerta a puerta, tocando puertas diciendo, ¿quiere usted recibir perdón por un año? Bueno, pague tanto y se le van a perdonar sus pecados por un año. Si alguien quería 5 años, pague un poco más, ¿verdad? O, por ejemplo, se murió su tía y murió, según usted, pecadora y no sabe si está en el limbo, está en el infierno o estará en el cielo. Asegúrese, cómpreme una indulgencia y su tía, en el momento en que las monedas caigan en la alcancía, en la caja de colección, en ese momento el alma de su tía saldrá del purgatorio o del infierno o de donde sea. O sea, nos suena a nosotros un poco chusco, un poco raro, pero en aquellos días, en tiempos de oscuridad, en plena Edad Media, es decir, la Iglesia Católica tenía una influencia, como la sigue teniendo en muchas partes, sobre la gente, sobre la cultura. La Iglesia estaba encargada de los cementerios, del registro civil, gobernaba la vida, casi toda la vida. Era la pura Edad Media con sus oscuridades. Pero el movimiento de Lutero fue como chispa para otras reformas iniciadas, por ejemplo, por Juan Calvino en Suiza. Hizo de Ginebra el centro de su propia reforma en la misma línea anticatólica. Y el movimiento que después se llamó
la reforma radical de los anabautistas, que antes de la reforma de Lutero ya empezaban a buscar, por lo menos algunas cosas que se sabe que pedían era el libre acceso a la escritura, el no bautismo de niños pequeños. Por eso fueron atacados, porque obviamente el bautismo de niños permitía el ingreso a la iglesia, y si estos se oponían, pues eran enemigos de la iglesia. Incluso un ayudante de Francisco, el Papa Francisco, les dije yo hace poco, que acaba de decir que en esta fecha no hay nada que celebrar. Y su jefe, el Papa Francisco, va a ir a Suecia, a Uppsala, para hacer un culto con luteranos. Así que allá adentro también hay diferencias. Pero la Iglesia Católica eventualmente oyó las protestas y quiso corregir lo que Lutero pedía, y el famoso Concilio de Trento marcó el nuevo inicio de la Iglesia Católica, tomando algunas cosas que Lutero pedía. Hay una cosa curiosa también con esto de la reforma, ¿verdad? Martín Lutero se identificó con los príncipes alemanes y sus intereses políticos nacionalistas en contra de la dominación del Vaticano. Porque el Papa de alguna manera no solamente era representante religioso, sino también estaba por encima de los reyes de todos esos países. Era un poder político. Entonces, Lutero finalmente se identificó más con los príncipes alemanes y hasta se convirtió enemigo de otro reformador que se llamaba Tomás Münzer. Calvino, por su lado, era un tipo de cristianismo más urbano, más de ciudades, a tal grado que llegó a declarar que la ciudad de Ginebra era el reino de Dios y defendió ese reino a espada. Incluso mató gente, ¿verdad?, que no estaba a favor de él. Así que tampoco yo soy un gran admirador de Calvino, aunque dicen que muchas doctrinas bautistas tienen la herencia calvinista. Los anabautistas, por su lado, se identificaron más con las clases pobres, campesinos, y la gente que algunos dicen que incluso ya para ese momento estaba surgiendo lo que ahora llaman, ¿verdad?, las burguesías y el proletariado, es decir, las clases medias, pudientes, y las clases empobrecidas de campesinos y trabajadores. Esto es lo que no podemos ignorar. Es pura historia, da sueño, pero advertí que ignorar la historia puede afectar la identidad de lo que somos, quiénes somos nosotros. Una iglesia sin historia es una iglesia sin identidad, sin claridad, sin criterios. Y los evangélicos estamos llenos de eso, porque no nos interesa la historia. Creemos que es algo de museos y de científicos locos. Somos más pragmáticos, más a lo práctico. Por eso hasta ni apreciamos la liturgia, el orden litúrgico, el orden de culto. Somos buenos para improvisar culto, pero en cualquier esquina, cualquier cosa, y cualquier predicador y cualquier mensaje. O sea, ese es el extremismo, me parece, de los evangélicos. Y esa no es una situación que priva solo aquí, es una situación que ha afectado prácticamente a toda América Latina. José Martí decía que hay que recordarle a los evangélicos, bueno, a todo el mundo, pero a los evangélicos en especial, cuando dijo que todo amante de la libertad debe colgar un retrato de Martín Lutero en la pared de su cuarto. Yo no le he hecho caso porque don Martín me parece feo, además, ¿verdad? Entonces, tengo un retrato de don Martín, no. Pero José Martí decía, por la deuda de lo que Martín Lutero hizo, todos
todo buen cristiano debiera recordar a Martín Lutero. Porque frente a la corrupción generalizada de una iglesia poderosa, pero enviciada, leyendo la Biblia y traduciéndola al idioma del pueblo, Lutero trajo luz, trajo verdad a la población. Él llegó a la convicción de que la salvación humana se logra solo por la fe en Jesucristo, que la justificación del pecador es solo por la gracia de Dios, que la obediencia consiste en apegarse a la Escritura y no a dogmas y leyes eclesiales. Pensó también que el sacerdocio no era oficio de una élite, sino que todo creyente está llamado a ser un sacerdote para Dios. De ahí nació el sacerdocio universal de los creyentes que tanto defendemos los bautistas. Y el más importante es lo que pensaba yo que era el tema de esta mañana. Una iglesia reformada, siempre reformándose. Una iglesia cristiana que no le tiene miedo a las reformas, todo lo contrario, vive en proceso de reforma permanente. Yo tengo problemas con la palabra reforma, especialmente porque más de algún pariente mío fue costurero, ¿verdad? Y a veces en aquello de las pobrezas, ¿verdad? Un vestido grande de una hermana, reformarle un poco aquí, cambiarle aquí, ya le va a quedar bien al otro, ¿verdad? Las reformas no son cambios totales, son cambios medianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué preferimos? ¿El cambio total o una reforma? Resulta que no fueron cambios a profundidad, sino a veces solo reformas y superficiales. Bien, entonces, la justificación por la gracia mediante la fe en Jesucristo significó la liberación de un legalismo autoritario. La bandera de la sola escritura sirvió contra el autoritarismo dogmático. El sacerdocio universal de los creyentes sirvió para liberar al cristianismo del dominio de un clero corrupto. Y la iglesia, siempre en reforma, sirvió para liberar a la iglesia de un tradicionalismo estático. Y que a cambio propuso que la iglesia se deje guiar por el Espíritu de Dios, deje que sople la brisa suave del Espíritu de Dios o el torrente de viento del cual habla el libro de los Hechos. Así que, hermanos, también a la reforma le debemos la libertad de culto, ¿verdad? El libre acceso a Dios, la libre conciencia de Dios, y no a través de intermediarios. Una gran verdad que nosotros practicamos en nuestra fe bautista. Pero de ser sinceros y autocríticos, cuando llegamos a los 500 años de la Reforma, quizás los evangélicos deben recordar no tanto la desviación que tenía la Iglesia Católica hace 500 años, que vivía la peor corrupción de todo, sino las graves desviaciones del Evangelio que hacemos los evangélicos hoy. Porque la gama de iglesias evangélicas, en sus diferencias, a veces usted encuentra las prácticas de las cuales don Luis ha hablado ampliamente, pero nada que ver con la palabra de Dios. Y las iglesias evangélicas surgen como hongos, y como hongos también los grandes equívocos, porque no importa el estudio serio de la palabra, porque sus mensajeros no toman tiempo para hacer buena exégesis de la palabra de Dios, buena interpretación de la palabra de Dios. Hace falta a todas las iglesias evangélicas, incluso aquellas que se llaman pentecostales y que presumen de tener al Espíritu Santo como único guiador, precisamente recordar que a todos nos hace falta el soplo de un aire fresco o del viento recio del Espíritu Santo para saber
a dónde nos va a enviar o qué espera que nosotros hagamos. Roland Bainton, que era un maestro de la Universidad de Yale en Estados Unidos el siglo pasado, escribió acerca de Karl Barth, o recordó por lo menos algo que el teólogo Karl Barth, luterano alemán, decía sobre Lutero. Y la imagen que él decía, que Lutero en su tiempo fue como un pobre hombre subiendo la escalera oscura, pero cogido de una soga, una cuerda, y no se daba cuenta qué tipo de cuerda era esa hasta que no oía lejos el sonido de una campana. O sea que en la tiniebla de la Edad Media, la gesta de Lutero fue precisamente como un campanazo en la historia. Fue como un fanal de luz que irrumpió en esa oscuridad. Fue como el resplandor de la verdad de la palabra de Dios puesta en las manos de todo mundo. Yo quisiera terminar mi sermón y mis sermones sobre la mayordomía y el diezmo que hemos estado tocando en estos días con don Luis, porque aquí encontré yo la conexión entre la reforma y la mayordomía. Si ustedes leen las tesis de Lutero, lean la número 43 y la número 46, que está ahí puesta en la puerta, y se darán cuenta lo que dice Lutero acerca de las ofrendas, sobre todo, y en el tema de la reforma. Entre sus críticas, la libertad que hemos ganado con el movimiento de reforma tiene que ver con la libertad también en Cristo para ser buenos mayordomos de los dones y las bendiciones que Dios nos da. Entre los principales, el mismo Evangelio. Que el Evangelio esté en nuestras manos y podamos compartirlo es un don de Dios. Es un privilegio. San Pablo decía, bueno, esto es casi una locura. Podría yo sentirme avergonzado, sobre todo porque vivo en un mundo, en una cultura que es contraria, que tiene sus dioses, que ha organizado su vida con otros valores. Y yo vengo aquí con la humildad del Evangelio a orientar, a encender la vida. Entonces, Karl Barth, otra vez este profesor alemán, hace una cosa interesante hablando de Lutero. Él conecta con la carta a los romanos dos palabras que son claves: la palabra gracia y la palabra gratitud. Las dos tienen la misma raíz. El catecismo luterano, llamado de Heidelberg, dice una cosa interesante acerca de los niños, ahora que estos niños preciosos estaban aquí, ¿verdad? Fíjense, y eso sirve para la educación cristiana en el hogar o en la iglesia. Dice el catecismo que todo niño debe saber tres cosas primero. Primero, cuán grande es mi pecado. Segundo, cuán grande es la gracia de Dios. Y tercero, cuán grande debe ser mi gratitud hacia Dios. Fundamentales. Educación cristiana fundamental que todo padre debe hacer que su hijo entienda desde pequeño cuán grande es el pecado personal, cuán grande es la gracia de Dios y cuán grande debe ser la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Así que la reforma, queridos hermanos, transformó la idea tradicional de la gracia de Dios, tenida como una fuerza moral que se impregnaba al niño a la hora de bautizarse, y lo hizo un concepto personal del amor de Dios con que Él acepta a todas las personas sin esperar que tengan algún mérito, sin esperar que hagan algo para merecer la gracia de Dios. Dios por eso nos acepta sin ningún requisito, exigiéndonos algún mérito personal. San Pablo, escribiéndole a los creyentes de Éfeso, dijo:
por la bondad de Dios, ustedes han recibido la salvación por medio de la fe. Esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de acciones propias de ustedes, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Por lo tanto, no era la gracia barata del evangelio de ofertas que muchas iglesias hacen hoy. Mentiras, eso de que si usted le pide un carro a Dios se lo va a dar y póngale el color y si ve uno parecido, tóquelo, que ya es suyo. Mentiras. Las iglesias que promueven la teología de la prosperidad casualmente no le predican a los pobres, le predican a la clase media, una clase media que ya tiene resuelta la vida, pero no buscan predicarle a los pobres, porque ya saben que los pobres no van a salir de pobreza en el esquema capitalista en que todo el mundo se mueve. De las 95 tesis de Lutero que están ahí, son precisamente la 43 y la 46 las que hablan directamente de este detalle de la mayordomía. Y dice una cosa interesante, ¿verdad? Porque dice que los cristianos aprenden que quien da a los pobres o presta a los necesitados hace mejor obra que quienes invierten su dinero para comprar perdón. Qué interesante, qué astuto, ¿verdad? Qué astucia más interesante. Porque cualquiera quisiera asegurarse su salvación, su perdón, su tranquilidad. Pero Lutero dice, eso no vale. Tiene más sentido invertir ese dinero ayudando a quien lo necesita. En la 43, la 46 también dice que los cristianos aprenden que a menos que ellos tengan más de lo que necesitan, están obligados a cuidar de su familia, más que usar dinero para comprar su propio perdón. En otras palabras, responsabilidad cristiana es que usted atienda bien a su familia, le garantice su bienestar, en vez de estar comprando salvación, porque aparte de ser una estafa, también es inútil. Ahora, por supuesto que Lutero tenía razones para atacar el sistema de indulgencias, que ya expliqué, porque a final de cuentas el dinero era para reconstruir la iglesia, la catedral de San Juan de Letrán, que una manera de hacer que el pueblo le diera dinero para reconstruir esa catedral. Pero creo que hay que revisar las cosas que las iglesias están proponiendo a nombre del evangelio. Porque la gente lo que tiene, la gente que ministramos, la gente que nos escucha, tiene vacíos en el corazón. Muchos tienen agujeros grandes en el corazón. Y vienen a las iglesias buscando a Dios, a la palabra de Dios, para llenar esos vacíos. Vacíos existenciales, de sentido para vivir, o sentido de ser pareja, o sentido de acomodarse a una situación difícil. En un escrito, bueno, y antes de decir ese escrito, yo creo que en realidad no hay nada que cure la existencia, sino la fe en Cristo Jesús, que nos da seguridad para esta vida y para cualquier otra que haya después de esta. En ese escrito, un escrito que Lutero hizo ahí por 1526, que se llamó Contra los fanáticos, dice que Dios nos ha creado para ser mayordomos de nuestro prójimo. Y dice también, hablando acerca de Timoteo, donde hay fe cristiana, el oro no es Dios de uno, porque el oro es Dios del mundo, pero no del cristiano. De tal manera, dice él, que vemos que Dios pone las cosas en nuestras manos
y nos rodea de una abundancia de la cual a veces no nos damos cuenta. Y la reflexión sigue diciendo, usted puede amanecer sin un centavo, pero con los ojos buenos que miran de nuevo el día que amanece. Usted puede amanecer en bancarrota, pero con oídos buenos que pueden captar el canto de los pájaros. Usted vino desnudo a este mundo, vino descalzo, no nació con zapatos ni con ropa. Y si usted tiene ropa, techo y alimentos, eso es la riqueza de Dios. El mismo Dios que nos guarda del mal y de los abundantes peligros del mundo es el Dios que permanece en amor incondicional por sus hijos, con amor de padre y de madre, ofreciendo su gracia y su misericordia sin esperar algún mérito de parte de los seres humanos, o menos que puedan pagarle sus favores. Una de las frases más bonitas es cuando a usted le dicen que Dios se lo pague. Cuando a mí por casualidad me dicen, ojalá que Dios me lo pague, porque usted lo que me puede dar, pero Dios sí me puede dar. Porque la gracia de Dios es abundante y maravillosa. Por esto, nuestro deber es vivir en obediencia, en actitud de servicio permanente, hasta que Dios nos llame a descansar, como dice el himno. Por poco que una persona tenga, por poco que la persona sepa, Dios, que es dueño de todo, conoce la misericordia, la necesidad, y actúa con gracia y misericordia en favor de sus hijos. Derrama su gracia muchas veces sobre creyentes y sobre no creyentes. Estoy hablando demasiado bien de Lutero. Usted dirá, ¿y no tuvo errores ese hombre? ¿Cómo no? También era un hombre de errores. Pero la mayordomía que él propuso invitaba a la mayordomía integral de la vida, donde uno es responsable ante Dios de todo lo que uno es. Un creyente sincero no puede dejar de ser buen administrador. Todos, así como estamos llamados a ser sacerdotes, el sacerdocio universal de los creyentes, todos también somos llamados a ser mayordomos responsables de lo poco, de lo mucho o de la nada que Dios nos dé. Porque hay quienes piensan que Dios no les da nada, que Dios no los oye, que Dios no está con ellos. Y por eso digo, regístrense el oído, mírense los ojos, oigan, cojan un estetoscopio, pónganse en el corazón y pónganse en las orejas y ven cómo su corazón no deja de latir. De manera que no nos queda ser más que beneficiarios agradecidos por la gracia extraordinaria de Dios. Pero nuestro compromiso es responder a sus llamados, a sus invitaciones, a servirle. Cae sobre nuestras espaldas la responsabilidad de servirle a Dios hasta la muerte. Hoy que es domingo de reforma es buena ocasión para reformar nuestra. Si no podemos cambiarla, reformémosla. Hagámosle reforma al vestido de nuestra propia militancia, identidad de la iglesia. Recordemos que a Dios jamás le podremos pagar y que el pago que a veces ofrecemos y a veces sin modestia, a veces muy orgullosos, como lo hacen algunos cantantes de farándula, apenas podemos corresponderle a Dios con alabanzas de gratitud por su misericordia. Apenas podemos hacer acciones de servicio. Y para eso muchas veces no se requiere dinero. Hay muchas cosas para servir al Señor que no requieren dinero. Requieren voluntad, espíritu de servicio, entrega, sin esperar recompensas.
Es Lutero quien también dice que los bienes temporales de Dios se nos dan para ser usados como buenos mayordomos en la vida. Por lo tanto, dice, no hay que tener como Dios a la envidia y a la ambición de lo que otros tienen. Porque por poco que usted tenga, sepa que el dueño de todo conoce ya su condición y su misericordia le abraza. No hay evangelio sin frutos, dijo en 1530. Y por lo tanto hay que demostrarlo en testimonio, en obras y en compromiso y en servicio diligente y fiel. Hay que sobreponerse a los sufrimientos que puede causar el servicio en el evangelio. Hasta eso. Hermanos y hermanas, somos libres en Cristo. Pero es claro que no nos salvan a nosotros las buenas obras o el cúmulo de buenas obras que podamos hacer. La gracia en Cristo, la fe en Cristo es la que garantiza nuestra salvación para hoy y para cualquier futuro desconocido. Terminemos. No se trata de comprar salvación. Se trata de estilo de vida cristiano que nos invita a formarnos, a reformarnos, no a las modas y los niveles y los modos del mundo, sino a las exigencias del evangelio. Por eso decía yo en la escuela dominical, ¿verdad? El evangelio tiene una fuerza de seducción. El profeta Jeremías, creo que era el que dice, si no pregúntele a don Luis, la verdad, dice, me sedujiste. Porque cuando Dios llama, a veces es imposible decirle no, por la fuerza de seducción que su causa tiene. Y probablemente nos ha de tocar a nosotros como a Pedro y como a Juan, entrar al templo y ver las necesidades en la calle, en la puerta del templo, y no poder decirle más que al necesitado, no tengo oro ni tengo plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Esa es nuestra tarea, decirle al mundo que se levante y que ande, que camine, que marche hacia la marcha que todos ustedes están caminando hacia el reino de Dios. Que Dios les dé la oportunidad de servirle, o de entregarle su vida, o de convertirse, o de reformarse,